Señor te bendiga, ¿cómo estás? Voy a leerte una escritura y voy a hablar acerca de, de ella. El otro día hablé un poco de ella, pero he sentido hablar un poquito más detallado, ¿ok? Más detallado, déjame arreglar esto. En Génesis 2, voy a leer desde el 15 hasta el 20. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén que había labrado para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. You're dead. Estás muerto. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. El mandamiento que Dios le dio al hombre, antes de cuando lo puso, no había pecado, no había maldad, no era culpable de nada porque no había hecho nada, porque no había roto ningún mandamiento. Caminaba con Dios, Dios venía, hablaba con él de tú a tú, no había división entre Dios y él. Él siempre estaba, ¿entiendes? Pero como Dios no quiere hacer jogose, y Dios todo lo puede, le dio esa prohibición. Porque para tú saber a alguien que te ama, tiene que tener la oportunidad a no amarte. Porque eso es de la voluntad. So anyway, el hombre pecó, comió del árbol que Dios le dijo no comerás de él y murió. No murió físicamente, no cayó patas arriba y se dio un ataque al corazón y dio un stroke o algo, ¿verdad? Pero murió espiritualmente. Fue alejado de la vida y la vida es Dios. ¿Okay? Al otro día que tú lo mirabas, lo veías, no le veías diferencia. Tan robusto, tan colorado como antes, pero era un cadáver espiritual. Había muerto. El Señor le dijo, ese mismo día que tú comas de ese árbol vas a morir. Y estaba muerto, aunque después de eso, al otro día, eh, él, él cogió y caminaba, respiraba y lo veía. Si alguien lo miraba, decía, no ha cambiado, no veo ningún cambio en él. Tú sabes, estaba muerto, pero estaba muerto. El cuerpo de él no era para morir, pero físicamente, desde ese momento, por causa de la contaminación del pecado, lo físico empezó poco a poco, aunque se tardó 900 y pico de años en morir, eventualmente el polvo la maldición le hizo porque polvo era y al polvo volverá. Y eso es un pacto de misericordia de Dios. Porque ¿para qué uno va a querer vivir para siempre caído, muerto espiritualmente? Anyway, ese no es el tema que quiero hoy. No, la que leí la otra vez fue el de Nicodemo, el capítulo 3 de Juan. Nota esto, ¿ok? Lo voy a leer completo y después voy a ir poco a poco por medio de él, ¿ok? Dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Yo sabía que había venido de Dios, pero como maestro. Porque nadie
puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, de donde viene, quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo el que es nacido del Espíritu. Entonces Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestos sus obras que son hechas en Dios. Este es uno de las partes en la Biblia que son mejores de todas. Tú tienes que ver, porque ahí está el encuadrado todo lo que tiene que venir a nuestra vida. Allá en el jardín del Edén, ¿qué pasó? El hombre murió espiritualmente. ¿Entiendes? Espiritualmente, aunque siguió viviendo por cientos de años y eventualmente murió físicamente, estaba muerto. Tú lo veías el otro día, estaba colorado, gordo y colorado, estaba muerto. Aquí, en esta escritura, viene este maestro de los fariseos y le dice a Jesús, le dice, Rabí, sabemos, ellos sabían que has venido de Dios, que había venido de Dios. Pero mira lo que intercede en eso, como maestro. ¿Ok? Eso, ese partecita ahí es bien importante. Porque ahí está el clave por qué Cristo le contestó como le contestó. Porque aunque él sabía que había venido de Dios, no aceptaba lo que Cristo era el Mesías. Decía, porque, dice,
Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Viste? Creían en los milagros. Creían que Jesús había venido de Dios. Pero no creían que era el Mesías. En estos días en que vivimos, el asunto de la cristología, se llama la cristología, lo que tú crees de Cristo es lo que te hace si eres o no eres lo que viene ahora, nacido de nuevo. Porque tú puedes creer toda ¿cómo se llama? Toda la doctrina evangélica, pero si falla en lo que tú crees de Jesús, de Jesucristo, del sacrificio en la cruz, ¿entiendes? Si tú fallas en esa, no te vistas que no va. No has nacido, tú no puedes ser nacido, porque lo primero que tú tienes que venir es en el Evangelio, al Evangelio. Pero no el Cristo inventado como dicen los NRA, que él vino, no era Dios, y vino como hombre lleno del Espíritu Santo, y fue a la cruz y sufrió allá y no era Dios todavía, y fue 3 días al infierno, allá y tuvo 3 días, y, y cuando resucitó, pues eso fue, y Dios le dio la idea otra vez, y nació de nuevo, y entonces, como Él nació de nuevo, cuando nosotros nacemos de nuevo, pues somos igual que Él y podemos declarar y confesar y nuestras palabras tienen poder y toda esa basura que están hablando de esas cosas ahora, que no está, porque no entienden lo que dice aquí, porque se han alejado de las escrituras y se han ido tras las fábulas de estos últimos días en que vivimos. Cuentos de hadas, es lo único que hacen ellos, cuentos de hadas. Se dejan llevar por espíritus engañadores que dicen que se le visita a Cristo, dicen que Cristo los visitó en el cuarto cuando Cristo está sentado a la diestra del Padre, y ahí no se apea hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. De allí intercede por nosotros. Y ese espíritu que le aparece de noche, Cristo se me apareció en el cuarto y me dijo así, y se me rió y se acostó al lado mío y me habló y me sonrió. Basura, cuentos de hadas, doctrinas de demonios. Dan viajes allá al cielo todos los días, maybe 2 o 3 veces al día. Escriben un libro, ¿cómo vas a...? Dios puede también hacer eso contigo. Libro para los chavitos tuyos, porque les gusta el dinero, porque eso es lo que pasa. Han cogido, como dice la escritura, han cogido el evangelio de ganancia. No, y están los profetas ahí en las iglesias, son llamados pastores y pastoras, que eso no existe. ¿Entiendes? Pastores y pastoras. Dios llama a uno, hijo mío, tú eres mi hijo. Le llaman hijo como si ellos fueran de eso. El pastor de una iglesia, es el menor de la iglesia, porque él sirve a las ovejas, porque el dueño de las ovejas es el que él le tiene que dar cuenta. Él le tiene que dar la comida a las ovejas, tiene que cuidar las ovejas, tiene que dar eso a las ovejas. Él no es ningún cacique para treparse por allá con un pavo real. ¿Entiendes? Y mucho de esa gente, la cristología de ellos está mal. Y si la cristología tuya está mal, lo que quieres de Cristo, quién era Él, y cómo vino Él, y cómo fue la cruz, ahí el Calvario, quién era el que estaba allí en el Calvario. Si estás errado en eso, no te vistas que no va. Tú puedes saber la Biblia de atrás para adelante, no te vistas que no va. Si tú no crees de acuerdo a las escrituras, aquí, que el Señor,
era Dios, que el Señor, Él no se quitó de la deidad. Él recibió la humanidad junto con su deidad. ¿Entiendes? ¿Estás mal? Estás mal. Dice, maestro, respondió Jesús y le dijo, mira lo que le dijo. Dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nacimiento de nuevo, ¿qué? Ese nacimiento de nuevo es que moriste allá en la ese nacimiento de nuevo es que la humanidad está muerta espiritualmente, está muerta, está condenada por cuanto desobedeció a Dios, y el día que de él comiere morirá, y estaba muerto. Cristo le dice a la gente, le dice, oje, de cierto digo que el que no naciere de nuevo, tiene que nacer de nuevo. Y aquí en este capítulo explica cómo tú naces de nuevo. ¿Cómo es el nacimiento de nuevo? Porque este es uno de esos fundamentales de la Escritura. Él le dice, te digo que no, dice que no, el que no naciere, cualquiera que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué él le dice? Porque él le dijo allí antes que sabía que él había venido del cielo, que sabía que las obras que él hacía eran de Dios, pero que vino como maestro. ¿Entiendes? Como maestro. Y mucha gente, pastores grandes allá, le quitan el puesto, quieren bajar a Dios, a Cristo aquí, para ellos treparse aquí y a nivelarse como si fueran ellos. Y ellos se dicen que son dioses, ellos se dicen que son, que tienen poder para la palabra de ellos de fe, puede crear basura, cosas que no están en las escrituras, inventos de cabezas de hombres que eran ateos espirituales. Pues cuando tú haces un invento en tu cabeza de lo que es Dios, tienes ídolos, estás haciéndote una imagen de Dios que no es. La única imagen de Dios que vale, que tú te tienes que formar, es esta que está aquí adentro. Pero ellos sacan un cantito aquí y dicen, mira, Dios es así. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él no le está hablando cosas fisicales. Él está hablando de la persona que está muerta aquí. El hombre, la humanidad de él que murió allí en el jardín del Edén por haber pecado con Dios. Tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener una nueva vida. Y de la única forma que tú puedes nacer de nuevo, ¿ok? Es que ese pecado que tú tienes carga encima, que por causa de la caída se ha quitado de ti. ¿Entiendes? Para que nazca de nuevo. Y el único que pudo hacer eso era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no quiere decir que eso, Cristo siempre ha sido, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él siempre ha sido. Pero cuando vino, Él añadió a su edad nuestra imagen, nuestra semejanza, para morir por nosotros en aquella cruz y pagar nuestro precio. ¿Entiendes? Y ningún hombre podía hacer eso. Ningún hombre. Más que el Hijo de Dios, encarnado. Sin manchas ni pecado. La oveja de
sacrificatoria de Moisés. ¿Entiendes? El tipificado de eso. La oveja que el Señor Padre mató para cubrir de pieles la desnudez del hombre. Y allí se lo dijo el evangelio de la oveja sacrificada, de la oveja inocente, porque inocente él no era culpable, pero la culpabilidad del hombre hizo que esa pobre ovejita muriera para cubrir su pecado, su transgresión contra Dios. Y ese era un tipo, el evangelio. Déjame seguir leyendo, no termino. Y Jesús le contesta, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, le está diciendo, no estoy hablando de lo físico, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, pero lo que es nacido del espíritu es. No te estoy hablando del nacimiento de la carne, te estoy hablando del nacimiento del espíritu. No te maravilles que te dije eso, que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde viene y oye su sonido, mas ninguno no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, te estoy dando un ejemplo de lo que está pasando en el espíritu con cosas terrenales. Y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Viste? Nadie subió al cielo sino el que estaba en el cielo y descendió del cielo. ¿Entiendes? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está. La cruz, el sacrificio. Los que mucha gente dice que no es suficiente porque él tiene que ir tres días allá en el infierno. No. Es como Moisés puso la serpiente y cada vez que miraba a la serpiente, por causa de la serpiente, y usaron una serpiente, ¿sabe por qué? Porque era nuestro pecado, por nuestro pecado que él estaba muerto. ¿Entiendes? Estaba muriendo. El tipo de que nuestro pecado fue puesto en él. Y cuando tú miras el sacrificio, era sano de la mordida de la serpiente. ¿Ok? La cruz, el sacrificio del Hijo de Dios encarnado, que aunque hombre, todo hombre, era todo Dios. Tienes que aceptar la realidad de las dos cosas. Tú no puedes quitarle al Señor Jesús su deidad, porque si tú dices que Él no era Dios cuando Él murió en la cruz, tú no estás predicando el Cristo de las Escrituras, el sacrificio de Dios que Dios te ofreció aquí, como viene ahora a decir, y dice como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Jesús. No está hablando de ahí paró en la serpiente, dijo, la serpiente, la serpiente, tú mira, como dice, y como Moisés levantó la serpiente, la cruz.
tipo de la cruz. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La cruz fue levantado para que todo que cree en el sacrificio de la cruz, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está el nuevo nacimiento. Ahí está. Cuando una persona mira la cruz, al Cristo de las Escrituras, no al Cristo inventado por esa gente, que ahora están así como la arena en el mar, porque esto se tiene que cumplir la apostasía. Se rebelan contra las Escrituras, contra lo que está escrito aquí, y se hacen inventos de la cabeza, cuentos de hadas. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, escucha, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, uno, para que todo es uno. No hay más que un unigénito, no hay más que uno que el Dios, que él vino, uno, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo escucha, que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Unigénito Hijo de Dios, que es Dios. El unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el unigénito de Dios, que vino en forma de hombre, pero era el unigénito de Dios. Para el buen entendedor, pocas palabras bastan. Unigénito de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y vuelve y lo repite. El unigénito Hijo de Dios. Está hablando del sacrificio en la cruz. Está hablando aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de él. Ese Hijo que mandó es Jesucristo. Ese único Hijo que él mandó es Jesucristo. Y ese único Hijo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Nunca dejó de ser Dios, porque era el Hijo de Dios. Esta es una de las cosas que Dios es imposible para Dios hacer, dejar de ser Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Tú tienes que examinar tu cristología. Tú tienes que examinar tu cristología. ¿Ok? Porque allí como el nacido de nuevo, cuando una persona nace de nuevo, es igual que cuando pecó. Al otro día tú lo veías igual. Igualmente cuando tú naces de nuevo, te ven al otro día, eres la misma persona, pero empieza un proceso a la vida, como físicamente, como Adán murió al instante y después el cuerpo murió años después. Asimismo, cuando tú naces de nuevo, vives al instante, aunque tu cuerpo llegue a la vida después. ¿Entiendes? Así es la vida, así es el asunto de la salvación. Tú tienes que saber en quién tú has creído. Si tú estás en esas iglesias que creen que Jesucristo no era Dios cuando estaba aquí, sino que era un hombre, que Dios
era un hombre y no tenía, se despojó de su deidad. Tú no estás creyendo en el evangelio verdadero. Y si tú vas, y eso es lo que tú crees, que él fue a la cruz y la cruz no fue suficiente para el pago de... Porque esta gente no cree que eso fue suficiente, que el pago de la cruz y la sangre derramada. No, ellos dicen que tuvo que ir al infierno 3 días allá. Eso, tú no has nacido de nuevo porque no has creído en el unigénito Hijo de Dios. Tú estás creyendo en un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Tú tienes que examinar tu cristología por la palabra. Porque hay mucha gente por ahí, que hasta pastores hay por ahí que nunca han nacido de nuevo. Hay iglesias ahí que hay de 100, maybe 30 conocen al verdadero Cristo. En el cielo va a haber muchas sorpresas, muchas. Cuando tú vas a buscar por gente que tú creías y no aparece. Y gente que tú crees que no van a estar allí. Porque este asunto no es de título, ¿ok? Y de tú ser profeta y apóstol, porque eso no existe. ¿Ya? ¿Qué es profecía? Que Dios hable por medio de ti. Mira, aquí está. Y vino a mí palabra de Dios. Y me dijo, dile a este pueblo, por las escrituras. En estos tiempos uno tiene que, tú, el cristiano que quiere alcanzar la gloria, tiene que mantenerse con este manual, este mapa hacia el cielo. Tú conoces que tú eres nacido de nuevo y que no es que perfecto. Cuando tú naces de nuevo, el otro día no eres perfecto. Al contrario, te levantas por la mañana, sientes un cambio en ti, pero poco a poco te tarda cuántos años vas a vivir hasta el día que te entierran. Allá, cuando estés en el hoyo allá 6 pies, allá llega hasta la perfección. Pero la vida tuya da un cambio en las cosas de Dios. ¿Me entiendes? Las cosas verdaderas aquí, cambias aquí, el Espíritu Santo te cambia aquí en el corazón. Las cosas que tú creías el Espíritu Santo viene a tu corazón y empieza a tratar de hacer la imagen de Jesús en ti. Tribulaciones, problemas, todo lo que viene a tu vida viene para moldear a Jesús en ti, en todos nosotros. Y eso es cuando tú pasas por una prueba y no entiendes, llegas al otro lado y sales de la prueba al otro lado, y de momento cuando pasa la prueba, tú dices, caramba, algo cambió en mí. Aquello que me molestaba, aquella cosita, aunque no eres perfecto, es como Israel. Dios le dijo antes de entrar en la tierra, mira, no vayas hasta el oído de las naciones que están ahí, porque por eso las boté de ahí. No vayan a eso. ¿Y qué hicieron? Se metieron ahí, se fueron hasta el oído, los Moloch, Astarte, todos esos dioses. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a Nabucodonosor, los sacó por 70 años. Después de esos 70 años, Dios los devolvió a la tierra. No eran perfectos, ni de nombre. ¿Okay? Tenían su falla todavía. Pero ¿qué no hacían? No estaban tras los ídolos. Porque poco a poco Dios te va cambiando a la imagen de su Hijo. Así es que tú conoces que tú eres nacido de nuevo. Cuando tú sientes que el Espíritu está en tú, cuando tú ves, ahora hay un teatro que se ponen como payasos allá antes, brincando y saltando y tirando y jalando, diciendo que son estos, que tienen profecía, que tienen de eso, pero eso no es obra del Espíritu.
la obra del Espíritu Santo está en el corazón del hombre cuando es nacido de nuevo. Y empieza a cambiarlo de lo que era a lo que Dios quiere que sea. Dios te bendiga y te guarde. Hablaremos otro día. Recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a encarnarse al mundo para que todo aquel que en él cree, no crea, yo siempre decía crea, pero la palabra dice cree, insinúa que siga creyendo, el que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que sea salvo por medio de él, no por medio de los zánganos que están ahí predicando que se hacen que sean caciques. Dios bendiga, Padre.